Buenas a todos. En este nuevo vídeo, en este nuevo pasaje de la historia, hoy vamos a hablar de un episodio que nos traslada a la Francia revolucionaria, que no es más ni menos que el intento de fuga, aunque se fugó, pero el intento frustrado de fuga de Luis XVI junto a su familia y su posterior captura en Varennes. Nos situamos en ese verano tórrido y cálido, mucho menos que en España, pero en el plano político y social muy caliente, casi ardiente, y nos vamos a la noche del 21 de junio de 1791, cuando el rey Luis XVI y su familia salieron en secreto de París, en una carroza con destino a la frontera. Recordemos que la reina María Antonieta no era de origen francés. Cuando casi se había llegado a la meta, al final del camino, por una torpeza, por un error, serían reconocidos y arrestados. Para ello nos tenemos que volver atrás en el tiempo. El 6 de octubre de 1789, después de que una muchedumbre asaltara al Palacio de Versalles, Luis XVI decide trasladarse con su familia a otro palacio en el mismo centro de París, el de las Tullerías. Acostumbrados al lujo y a la libertad de movimiento que gozaban en Versalles, Luis y su esposa, la reina María Antonieta, se vieron de repente recluidos en unos apartamentos relativamente pequeños, rodeados por el tumulto de la ciudad y debiendo soportar la presencia constante de la Guardia Nacional, que más que protegerlos, a veces parecía vigilarlos. En esta tesitura, en esta situación, para muchos partidarios de la vieja monarquía, aquello parecía un arresto domiciliario, como en efecto así era, o prácticamente así lo parecía. La prueba definitiva llegaría el 19 de abril de 1791, cuando los reyes deciden salir de París para pasar el domingo de Ramos en su residencia campestre de Saint-Cloud, pero se verían envueltos por una multitud que les impidió partir al viaje e incluso los cubrió de insultos. Tras el incidente, el rey no se recató y no se le cayeron los anillos en decir que él no era un hombre libre, que él era un prisionero. Su esposa lo convenció y decidió escapar junto a ella y junto a su familia. ¿Cuál era el plan de fuga? Bueno, un París rodeado, un París con la Guardia Nacional al quite, al tanto, con el ejército patrullando las calles. ¿Qué tenemos en mente? ¿Cómo lo hacemos? Bien, muchos nobles cercanos al rey le habían aconsejado huir. De hecho, sus hermanos pequeños, el duque d'Anjou y el conde d'Artois, habían emigrado justo después de la toma de la Bastilla, al poquito de comenzar la Revolución Francesa. El rey, débil de carácter a veces, había mostrado indeciso, pero no así María Antonieta, quien pese a su fama de frivolidad, demostró que era mucho más inteligente y mucho más arrojada que su marido. Decidida a escapar, contactó y buscó la ayuda del conde Axel von Fersen, un aristócrata sueco que se había ganado su confianza y que rondaba por París en esa época. Tras el chasco de Saint-Cloud, es decir, irse a la finca ese domingo de Ramos, el proyecto se pondría en marcha. El plan era sencillo, consistía en escapar de noche y viajar de incógnito hasta la ciudad fronteriza más próxima, Montmédy, en torno a unos casi 300 kilómetros al este de París, en la actual frontera con Bélgica, entonces una posesión austríaca. Con unas 20 horas de viaje sin pausa podía ser suficiente. Allí el rey lanzaría una proclama para denunciar los abusos de la revolución e intentar tomar de nuevo el poder. A las 10 de la noche del 20 de junio de 1791, la reina llevaría a sus hijos a Fersen en secreto. Luego volvería al salón, como si nada hubiera sucedido. Poco después se retiraría a su dormitorio, daría las instrucciones a su doncella para el día siguiente y se acostó. Pero nada más quedarse sola se vistió con un traje sencillo color gris, se tapó la cara con un velo y salió por unas puertas ocultas del palacio. El rey, por su parte, debió quedarse departiendo con los cortesanos hasta las 11:30, 12 de la noche. Cuando se fue a dormir, su ayuda de cámara, como era tradición, se acostó a sus pies con un cordel atado a su muñeca, para que el monarca pudiera llamarlo en cualquier momento por cualquier necesidad. Para despistarlo, Luis le hizo un encargo. Cuando la ayuda de cámara volvió, pensó que el rey estaba dormido dentro de su cama con dosel, pero en realidad el rey ya había huido. Luis, María Antonieta, sus dos hijos y Fersen, el aristócrata sueco, se reunieron por fin a las 2 de la madrugada, con 2 horas de retraso.
Iban en un vehículo nuevo, enorme y con mucho lujo, en el que cabían cómodamente los 5 fugitivos y el ama de llave de los príncipes, 2 camareras, el peluquero de la reina y otros tantos ayudantes, con baúles repletos de ropa, vajillas, botella de vino y otros lujos. No era una comitiva precisamente discreta, pero aún así salió de París sin levantar mucha sospecha. La fuga se descubriría a las 8 de la mañana. Al principio algunos intentaron hacer creer que el rey había sido arrestado por contrarrevolucionarios, pero a mediodía se descubrió que Luis había dejado un documento en el que explicaba las razones de su huida. Las autoridades reaccionaron ordenando el arresto fulminante de cualquier persona que intentara abandonar el reino. En esta tesitura, los fugitivos viajaban bajo identidades falsas. La marquesa de Tourzel, ama de llave y aya de los príncipes, se hacía pasar por una aristócrata rusa. La baronesa de Corf... Los fugitivos viajaban bajo identidades falsas. La marquesa de Tourzel, aya de los príncipes, se hacía pasar por una aristócrata rusa, la baronesa de Corf, mientras que la reina y la hermana del rey fingirían ser sus doncellas. El rey, por su parte, era el criado Durand. Cambiaron de caballos en Bondy, a media hora de París. Allí, por voluntad del rey, se separaron de Fersen, el aristócrata sueco, que al marcharse gritó muy fuerte: «Adiós, Madame de Corf». Continuaron sin novedad hasta Chalons, donde llegaron a las 6 de la tarde. Se pararon a merendar y tendrían una avería en una rueda, que les llevó media hora a reparar, lo que hizo que llegaran a Pont de Sombel, uno de los puntos de la ruta de fuga, con 2 horas de retraso, cuando las tropas que los esperaban para escoltarlos ya se habían marchado. Los reyes avanzaron hasta llegar a Saint-Menehould a eso de las 8. La noticia del rey se había difundido ya y cundía la agitación entre el pueblo. Uno de los más exaltados era el maestro de posta del lugar, Jean-Baptiste Drouet. ¿Quién había visto a la reina tiempo atrás cuando era militar? Cuando echó un vistazo al interior de la carroza, reconoció a María Antonieta de inmediato y también se percató de que el supuesto criado Durand tenía los mismos rasgos que el rey, tal como se le representaba en los billetes que circulaban por entonces. La carroza real logró continuar el camino, pero Drouet, tomando otra ruta, llegó antes que ella a la siguiente etapa, el pequeño municipio de Varennes en Argonne, a tan solo 50 kilómetros de Montmédy. Los fugitivos llegaron allí cuando ya era de noche y se detuvieron a las afueras. Drouet había dado la voz de alerta e hizo que el procurador, Monsieur Saus, máxima autoridad del lugar, dado que el alcalde estaba ausente, examinara los papeles a los viajeros. Inicialmente, Saus declaró que los pasaportes estaban en regla y no había motivo para retener la carroza, pero Drouet dio un puñetazo a la mesa y respondió: «Son el rey y su familia, y si lo dejáis marchar al extranjero seréis culpables de alta traición». Saus se inclinó a la espera de comprobar la identidad de los viajeros y los alojó en su propia casa. El glotón Luis XVI aceptó gustosamente el pan y el queso que la esposa del anfitrión le ofreció para reponerse. Entonces, a Saus se le ocurrió despertar a un vecino ya mayor, antiguo juez de paz, que había estado en Versalles y que sin duda había visto al monarca. Él podría resolver la duda de si aquel era verdaderamente el rey. Y así sucedió. Cuando el anciano se presentó ante el rey, se arrodilló y diría: «Ah, sire». Luis XVI no pudo o no quiso seguir ocultando su identidad, declaró a todo que era el rey y le pidió que lo dejaran continuar al Montmédy. Justo entonces se presentó en el pueblo un destacamento de húsares alemanes dispuestos a rescatar al rey a tiros y a espadazos, pero Luis XVI temía por la seguridad de su familia y quiso esperar que acudieran más tropas. Entonces, entrada ya la madrugada, se echó el tiempo encima y ya era muy tarde. Los revolucionarios les cortaban el paso. Llegaron 2 de los muchos comisarios que la Asamblea Nacional había enviado en todas direcciones para detener al rey. Luis XVI no marcharía a Montmédy, sino que regresaría con su familia a París. Los fugitivos tardaron 3 días en desandar lo que había recorrido 20 horas de frenética fuga. 6.000 ciudadanos armados y guardias nacionales los acompañaron durante el trayecto. El 25 de junio entrarían en París, en medio de un silencio atronador. Según los testigos, el abúlico monarca, muy triste, parecía extraordinariamente tranquilo, como si nada especial hubiera pasado. Tras la huida de Varennes, la oposición de los revolucionarios a la monarquía se hizo cada vez más violenta. El 10 de agosto de 1792 el Palacio de las Tullerías fue asaltado y un mes después se proclamó la República, mientras la familia real era encerrada en el Temple. Luis XVI sería juzgado ante la Asamblea por traición, condenado a muerte y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Meses más tarde, el 16 de octubre, su esposa María Antonieta correría la misma suerte. Fersen, el aristócrata sueco, no corrió mejor suerte. De vuelta en Suecia, sería linchado en 1810 por una multitud que lo acusaba de haber envenenado al príncipe heredero. Así acaba uno de los episodios más tristes y más curiosos de la Revolución Francesa. El intento de fuga del rey francés y su esposa, reconocido por un antiguo funcionario, por un antiguo trabajador
y en parte por el bill metal, por las caras que los billetes llevaban impresas. No tenemos tiempo para más, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Comentarios e ideas en la ventana de abajo. Y nos vemos en la próxima entrega de estos pequeños paseos por la historia. Un saludo y hasta la próxima.